Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar las herramientas arco de 2 puntos y arco de 3 puntos y vamos a ver que trabajan de forma muy similar, crean lo mismo, un arco, pero lo hacen de diferentes formas. Para seleccionar la primera herramienta, arco de 2 puntos, hacemos clic sobre ella ya que esta herramienta no tiene una tecla de acceso directo. Con esta herramienta vamos a crear un arco definiendo con el primer clic el primer extremo del arco y ahora con el segundo clic definiremos el segundo extremo del arco a una distancia determinada que se puede poner con el ratón o la podemos poner aquí directamente con el teclado. Por ejemplo, si queremos que la distancia entre los dos puntos o los dos extremos del arco sea 3, introduciremos un 3 y un Enter. Ya tenemos los dos primeros puntos hechos, los dos extremos del arco, y ahora tenemos que hacer con el tercer clic, vamos a definir la curva de este arco. Como lo que aquí se genera es una curva, ya sabemos que siempre que definimos una curva podemos definir el número de segmentos que queremos que tenga esa curva. Y eso lo hacemos introduciendo el número de segmentos que queramos, por ejemplo, 100, la tecla S y Enter. Y entonces la curva quedará muy suave porque la componen muchos segmentos. Si queremos una curva que sea mucho menos suave, ponemos pocos segmentos, por ejemplo 5, una S y un Enter, ¿vale? Y tenemos una curva bastante más dura, ¿vale? Vamos a volver a una curva suave, por ejemplo de 20 segmentos, tecla S y Enter. Y ahora lo que nos queda definir es pues esta distancia o este tamaño de la curva. Ese tamaño, como siempre, lo definimos con el ratón o lo definimos aquí. Si queremos que ese tamaño sea, por ejemplo, 1,5, introducimos 1,5 y Enter. Y ya tenemos aquí nuestro arco perfectamente definido. Lo podríamos haber hecho sobre elementos que existen ya en pantalla. Primer punto, segundo punto y tercer punto. No hay ningún problema. Vamos ahora a ver la herramienta arco de 3 puntos. Esta herramienta funciona de la misma manera, pero con alguna diferencia. Funciona de la misma manera porque necesita 3 clics para definir el arco, pero funciona de forma diferente porque esos 3 clics no hacen lo mismo que hacen en la otra herramienta. Si nos vamos aquí y hacemos el primer clic, lo que estamos definiendo es el primer punto del arco, el primer extremo del arco, ¿vale? Y ahora tenemos que definir otro segundo punto que estará a una distancia que la definimos por el ratón o a través del teclado, ya sabemos, en este panel. Definimos el segundo punto, ya lo hemos definido con el clic y ese punto no va a ser el segundo extremo del arco, sino que va a ser otro punto del arco por donde obligatoriamente va a pasar la curva. Así que si movemos el ratón, vemos que efectivamente la curva o el arco empieza en el primer punto, que es este, pasa por este punto de aquí, que es este, obligatoriamente, y termina donde nosotros queramos, pero empezando en el punto de origen y pasando por el segundo punto que hemos creado, ¿vale? Esta es una forma muy útil también de definir el arco con total precisión para que pase por el punto que nosotros queremos. Pues bien, para terminar hay que hacer clic otra vez o seleccionar el ángulo que queremos aquí desde 0 hasta 360 grados. Si ponemos 360 grados ya sabemos que completamos un círculo que empezaría en el primer punto y que pasaría obligatoriamente por este punto de aquí. También sabemos que al estar generando una curva podemos modificar el número de segmentos que componen esa curva. Si queremos más, ponemos 100 S y Enter y la curva es muy suave, y si ponemos menos, la curva va a quedar muy dura. Por ejemplo, 6 S Enter. Ya lo hacemos como queramos. Esto, como siempre, se puede hacer encima de cualquier objeto que tengamos en pantalla. Si queremos que la curva empiece aquí, que pase por este punto y termine aquí, tan sencillo como esto, ¿vale? Aquí, además de la curva, se han creado caras porque la curva, junto con las aristas que ya existían, forma polígonos que son cerrados, con lo cual, y además están en el mismo plano, con lo cual se crea una cara. Pues bueno, con esto hemos aprendido a utilizar estas dos herramientas que también son muy útiles y se utilizan mucho y, como veis, no tienen ninguna dificultad. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.